Bienvenidos todos, somos alumnos de la Universidad César Vallejo y es un gran honor presentarnos ante ustedes y a la vez poder compartirles un video realizado por cada uno de los integrantes del Grupo 4. Bien, es nuestro proyecto de la obra Fábula Salvaje de nuestro gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza. A continuación presentaremos Mendoza. Mi nombre es Miriam Marisela Laura Ríos y soy de la carrera de Derecho. Mi nombre es Edison Andy Lazo Quispe y soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales. Mi nombre es Jennifer Fernanda León Santa Cruz y soy de la carrera de Administración. Mi nombre es Eber Alfonso López Guerrero y soy de la carrera de Contabilidad. Mi nombre es Stephanie Lora Nieto y soy de la carrera de Educación Inicial. Mi nombre es Guillermo Martínez y soy de la carrera de Nutrición. Mi nombre es Daisy Jacqueline Moreno, estudiante de la carrera de Administración. Objetivo general: difundir aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Objetivo específico: elaborar una radionovela sobre la obra Fábula Salvaje de César Vallejo para su difusión a través de las redes sociales. Meta: difundir la radionovela La Fábula Salvaje del poeta universal César Vallejo a través de las redes sociales, evidenciándose mediante el acopio de unos 50 comentarios. Infancia de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nace el 16 de marzo de 1892 en el departamento de La Libertad y fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal de Santiago de Chuco y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. En 1912 vio la opresión de los campesinos en el puesto de recaudador de caja de la industria romaní. En ese tiempo se sintió identificado con los niños indígenas que habían sufrido bajo el régimen semifeudal. En conclusión, César Vallejo provenía de una familia muy humilde y que era el menor de los 11 hermanos, siendo una persona responsable, solidaria, que le gustaba ayudar a su padre en el trabajo y a la vez estudiaba. Así logró terminar su educación escolar a pesar de su precariedad en la que vivía y creció en un entorno tradicional y religioso. Trayectoria laboral de César Vallejo. César Vallejo fue un personaje que tuvo que luchar mucho para ser un poeta reconocido, con su estilo humanista melancólico y que amaba sus orígenes. Plasmando sus vivencias en sus libros, pese a las adversidades, él siempre le fue fiel a sus convicciones. Vive a través de sus libros y poemas que dejó para la humanidad y las nuevas generaciones. Cuando llegó a Lima, tuvo la oportunidad de conocer a escritores intelectuales que le ayudaron en su trayectoria. Asimismo, él empieza a trabajar como maestro en una escuela privada. Su primer libro publicado en 1918 fue Los Heraldos Negros, la cual empezó a circular a mediados del año siguiente. A lo largo de su camino, visita a Manuel González Prada y le dedicó una de sus composiciones de su libro, el cual es recibido por José María Egure. En conclusión, la trayectoria del escritor peruano nos demuestra que a pesar de su origen humilde, pudo destacar y compartir con grandes escritores, donde defendía con ímpetu sus creencias e ideales, siendo un poeta solidario con los pobres y desamparados. En su primer libro se puede apreciar el dolor que tuvo que pasar al perder a un ser querido, que fue su madre, de la cual no se pudo despedir. Vallejo en París. César Vallejo llegó a París por primera vez el 13 de julio de 1923, en la víspera de la fiesta con que se conmemora la toma de la Bastilla, fijando su residencia en la capital francesa hasta su expulsión en diciembre de 1930.
Alrededor de los años, muchos peruanos se vieron en la necesidad de emigrar a Europa para poder buscar un futuro prometedor para toda su familia. César Vallejo se sentía con mucha indignación, ya que en el extranjero no se reconociera al país que lo vio nacer y a los demás países de Latinoamérica, que para ellos solo existía Europa, sin saber que había otros lugares por conocer, por explorar. Es ello lo que le enfadaba a Vallejo. Quería poder enseñar a los parisinos del hermoso lugar donde él vivió su niñez y juventud, donde obtuvo sus primeros conocimientos que lo harían ser la persona que hoy todo el mundo lo conoce, un ser que fue y se recordará con esa personalidad de poder enfrentar los obstáculos con ímpetu e inteligencia. El desarrollo de cómo César Vallejo fue enfrentándose a la vida, a la pasión que tiene por las letras, obras, novelas u otros. En conclusión, el escritor nos da a conocer a un ser humano con habilidades que estuvo en un lugar que en vez de entristecerlo, lo inspiró a plasmar sus obras. Asimismo, obtiene una mejor comprensión de este periodo y usa sus justas palabras para poder comprender cuánto es el inherente el espíritu europeo. Emprendimiento cultural. Iniciativa de hacer empresa o negocio, hacer lo que a uno más le guste. De esta manera genera su propio empleo, utilizando su habilidad, conocimiento, creatividad. También aporta a través de su emprendimiento cultura, arte, entretenimiento y educación. El emprendedor es una persona innata que nace con un espíritu emprendedor. Genera su propio empleo, hace lo que más le gusta, es su propio jefe, persigue sus sueños, está en constante aprendizaje, es una persona que se adapta fácilmente a los cambios, de acuerdo a la coyuntura política, social y económica. Toda empresa o negocio que no esté dispuesta a cambiar constantemente corre el riesgo de estancarse o desaparecer. Claves de los emprendedores. Los emprendedores tienen la capacidad de crear, innovar y ejecutar nuevos proyectos o negocios. Para ello, son personas creativas que son seguras de sí mismas, confían en sus proyectos, han realizado una serie de investigaciones sobre el estudio del mercado, son originales, son visionarios, tienen talento innato y espíritu emprendedor. Y ese es su secreto para el éxito. Les gusta el cambio continuo, están siempre dispuestos a los cambios. También tienen habilidad para el autoconocimiento y no se dan por vencidos con facilidad. En conclusión, un emprendedor tiene la finalidad de ver una alternativa y proyectar sus habilidades de destrezas y emprender nuevos retos. Tienen espíritu perseverante, son positivos, son creativos y tienen liderazgo, siendo un ejemplo a seguir hacia el camino a la realización para alcanzar el éxito. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Martínez y el tema que me toca hablar es el tema de la radio. Para introducir a la radio, primero vamos a hablar de lo que es la radio. El ser humano sintió la necesidad de poder comunicarse, de poder difundir un mensaje a gran escala y a una amplia variedad de receptores. La base de la radio se da en el ámbito de la ciencia dura, precisamente en lo que es la ciencia física, en el electromagnetismo. A medida que la tecnología iba avanzando, el ser humano se dio cuenta de la gran capacidad que ésta poseía para difundir mensajes. Esto fue evolucionando de manera positiva para el ser humano. Primero, desde el ámbito militar,
informando dentro del campo de batalla a los diferentes actores Luego, en el ámbito comercial, y así llegando al ámbito individual de la vida de cada persona, produciendo cambios sociales y culturales en cada uno de ellos. La radio presentaba una forma novedosa y útil para poder comunicarse a grandes distancias. La evolución de las comunicaciones primero llevó a la invención del telégrafo, y la inquietud humana no quedó en ese punto, le dio nuevas utilidades a esta tecnología. Para continuar, hablaré de lo que es la definición de la radionovela. La radionovela es un ámbito literario en el cual existen actores que relatan hechos, tramas, en diversos lugares y diversos personajes, sin dejar de lado el arte, como es la música, los efectos sonoros, los efectos ambientales. La radionovela pasó por varias etapas de evolución, hasta construirse en lo que es actualmente, o en lo que fue considerado en su época uno de los inventos más novedosos de entretenimiento y de producción y de convencimiento de masas. La diferencia entre una radionovela y la radio, o la novela en sí, es la relatoría. Se da únicamente mediante oral, de forma oral, con el uso de acentos, pausas, silencios, que lleva al oyente a utilizar su imaginación y ponerse en contexto de cada situación. Se utilizan medios dentro del contexto, tanto sonoros, silencios. Se relata una historia acompañada de tramas, personajes, y se reflexiona de problemas sociales. En conclusión, la narrativa de la radionovela nos lleva a utilizar recursos verbales y no verbales para contar una historia que atrape al oyente y así poder interpretar y construir realidades diferentes. La importancia de la radionovela. La importancia de la radionovela es esencial para las nuevas generaciones, para que obtengan una buena educación desde los inicios de su aprendizaje. Les va a conectar directamente con la lectura de forma divertida, didáctica y comprensible. Busquemos fomentar el compartir el hábito de escuchar una radionovela, un audiolibro, ya que no hay excusas para ello, ¿no? Y en el aporte de la tesis de Martínez nos indica que nuestro país no tiene el hábito de leer. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos solucionar eso? Es fomentando que nuestros familiares o amigos puedan tener el hábito de leer una radionovela, rumbo al trabajo, rumbo al instituto, rumbo a la universidad. Entonces, no hay excusas para no poder escuchar una buena obra, una buena novela. Entonces, para así también nosotros conocer a nuestros poetas, nuestros escritores. Entonces, tenemos que saber que fomentar la radionovela es bueno. Muchas gracias. La novela y sus características. Esta novela corta, Fabla Salvaje, quien es creado por el peruano escritor César Abraham Vallejo, orientado hacia la vida en la antigüedad, donde nos hace ver la convivencia de un hombre campesino con la superstición, pues esta pequeña obra comienza cuando Balta en la mañana se levanta, mira de su lecho y se mira en el espejo y ve pasar a alguien por detrás, y en ese momento queda asustado y cae el espejo. Llega su esposa Adelaida y le contó lo sucedido atemorizado, ¿no? Y tiempo después, Balta cree que su esposa tiene un amante por el ser fantasmal que veía, veía sombras, escuchaba voces, no estaba bien consigo mismo. Y al finalizar esta obra, Balta estaba sentado al borde de un abismo. En ese momento pasó la sombra por detrás y él se asustó al momento de voltear, pues cae al abismo, ¿no? En sí, esta obra nos habla cómo Balta era un campesino enamorado de su mujer, alegre de buen corazón,
pero por el momento que le estaba pasando, ¿no? Por las sombras que veía, no estaba bien consigo mismo, ¿no? Eso hizo que él cambiara. En cambio, Adelaida, una mujer entregada a su marido, alegre pero a la vez llorona, era una persona muy sentimental, ¿no? Lo que él quería es que Balta le contara por lo que estaba pasando, pero él no confiaba en ella. Al contrario, creía que ella tenía un amante. Pues en conclusión, a esta obra, la novela nos transporta a la tragedia de un campesino debido a un ser fantasmal, creyendo que su esposa, como lo había mencionado, tenía un amante, ¿no? Lo que debemos aprender de esta obra es que no debemos guardarnos las cosas, ¿no? O sea, digamos, ir a un lugar, encerrarnos, no, debemos buscar ayuda, debemos buscar apoyo en la gente que nos rodea, ¿no? Con ya sean nuestras amistades o ya sean familiares. La superstición. Una superstición es una creencia en hechos sobrenaturales e irracionales que se da cuando se atribuyen poderes extraordinarios a algunos objetos y se busca en ellos la explicación de determinados sucesos inesperados e inexplicables. Las supersticiones incluyen a los individuos pueda cambiar positiva o negativamente su propio destino o suerte basándose en comportamientos supersticiosos. La superstición generalmente está relacionada con el pensamiento mágico adoptado por personas con bajos antecedentes sociales y de conocimiento. Las supersticiones se basan en creencias y costumbres populares que son adaptadas por la sociedad. La superstición es una fantasía irresistible que actúa sobre el cerebro en la mente subconsciente. La superstición no puede afectar la realidad, pero nos afectará de alguna manera, lo que hará florecer nuestra sensación de seguridad o inseguridad. En conclusión, se ha demostrado que las creencias supersticiosas ayudan a establecer una actitud mental positiva, aunque puede conducir a decisiones irracionales como la suerte o el destino. Asimismo, también actitud negativa, llevando así que la persona sienta temor a lo que podría suceder, como cruzarse con un gato negro, caminar debajo de las escaleras, el espejo roto, viernes 13, etc. La importancia de la obra. El poeta César Abraham Vallejo Mendoza nos transmite la importancia de darnos a conocer las costumbres, las creencias y la enfermedad mental que padecía el personaje principal de la novela Fabla Salvaje. Vallejo estudia los comportamientos que desarrollan las personas del Ande, para de esta manera crear personajes con esas mismas características, mostrando que las personas del Ande son muy creyentes de lo mágico religioso. Es tanto el fanatismo que uno mismo puede caer en las alucinaciones, afectando de una manera irremediable su realidad. En conclusión, la novela Fabla Salvaje es una de las obras más importantes del poeta César Vallejo, porque nos enseña cómo es una persona que se deja llevar por la superstición. Podemos decir que una persona no debería dejarse llevar por las imaginaciones, ya que al actuar mal te llevaría a un hecho irremediable.